Hola, Rosa. Soy el tío Julián. Llámame. Es algo importante. Me fui en el 76. En septiembre hará 35 años. Se dice pronto, ¿eh? 35 años. Me fui un año después de la muerte de mi padre. Ella nunca me lo perdonó. Yo era una pipiola, no conocía a nadie. Y cuando llegué aquí me fui a vivir en una pensión que, bueno, ni los chinches querían vivir allí. ¿Me pones una barrita de pan? Sí, claro. Primero trabajé de cocinera en un bar. ¿No las tienes más pequeñas? Y luego estuve muchos años en un taller de costura. Pues lo siento, se me han terminado. Vaya. ¿Y no me la puedes partir? Sí, claro. Cocinar y coser. Lo único que mi madre me enseñó a hacer bien. ¿Algo más? Pero a mí me hubiera gustado hacer otra cosa. Ser maestra. O artista. Sí. Un pastelito de crema. Bueno, no. Mi madre pensaba que en el pueblo estaría mal visto que una chica se fuera a estudiar sola. Y todo porque la maestra de la escuela era una señora soltera que venía de la capital y la llamaban la gustosa. Hay que joderse que no me dejaron sacarme ni el carnet de conducir. Ahora que tengo más tiempo libre, hago lo que me gusta. Pinto. Y soltamos. Y voy a eso del pilates. Pero lo voy a dejar. 8.480. Y me encantan las piedras. No lo puedo evitar. Las colecciono desde hace años. Ay. 8.480. Dejé mi tierra hace 1 año y medio. Allí se quedaron mis amigos, mi familia. Lo dejé todo para venir aquí. Ay, pero lo pienso y no entiendo cómo he podido acabar en esta ciudad. Yo soy de mar. Así que cuando pueda me voy a vivir para la costa. Yo tenía ganas de más. Todo eso me parecía poco. Y la gente me decía que era normal, que al final te acostumbras. Un día me fui. Me dijeron de todo. De todo. Pero a mí no me importa, ¿eh? Pues seguramente tienen razón. ¿Tú sabes de qué me acuerdo? El último atardecer que vimos en el malecón.
8.480. ¡Uy! ¡Qué susto! 8.480. Yo creo que hay algunas más. Así que es usted la que está llenando mi azotea de piedra. Hola, soy Rosa. Yo soy Sabina. Siento lo de las piedras. Dios mío, es que al principio pensé que venían con el piso. Pero luego me di cuenta que no. Se me hunden los pies, señora, y eso es muy molesto. Es que antes la vecina que vivía aquí, pues no subía nunca. Supongo que me he mal acostumbrado. Pues yo sí subo. Esta es mi parte de la azotea y lo siento mucho, pero tendrá que sacarla porque cada vez que subo... Pues yo nunca te había visto aquí. Suelo subir hasta ahora. Así aprovecho y veo el atardecer. Esto es una mierda. Acuérdese de sacar las piedras. Te invito a un café. Nadie lo entendió. ¿Quieres un consejo? Cuando te preguntes si hiciste bien en marcharte, no te respondas. Total, si no tienes solución, ¿para qué te vas a preocupar? ¿Y usted no ha vuelto a ir a su pueblo? No. ¿Para qué? ¿Café? ¿Y por qué? Ya te lo he dicho, no tengo carne de conducir. ¿Quieres más café? ¿Y tú? ¿Piensas volver? Yo dejé allí a mi niño. Siguiente. Siguiente. Hola. Te propongo un trato. Tú dejas las piedras en la azotea y yo te enseño una verdadera puesta de sol. Tendré que llevarte yo porque tú no tienes carnet. Mira, ¿por qué no vas buscando aparcamiento, y me esperas en el coche? Yo me bajo y vuelvo en un momento. Mujer, aquí no, en la plaza no. Hola, Rosa. Soy el tío Julián. Llámame. Esto ya es cuestión de esperar. Ha vuelto a preguntar por ti.
2.480. Yo creo que hay algunas más. Esto me gusta. A lo mejor me quedo. Cuando salí de La Habana, de nadie me despedí, solo de un perrito chino que venía atrás de mí. Como el perrito era chino, un señor me lo compró por un poco de dinero y unas botas de charol. Las botas se me rompieron y el dinero se acabó. Ay, perrito de mi vida, ay, perrito de mi amor.